Pásale, Alejandra. Ya. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde le damos gracias a Dios porque estamos aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Estamos contentos y Dios les bendiga, hermanos. Ustedes que están en sus casas, ¿verdad? Espero que todos estén ya ahí listos para oír la palabra del Señor. Y vamos a leer en el Salmo 41:8. La seguridad de Dios para Israel. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. ¿Por qué te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, será como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene en tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? Porque Él aquí nos dice claramente que no temas porque Él está con nosotros, ¿verdad? Y siempre nos va a ayudar. Dice que siempre te ayudaré y te sustentaré de la diestra de mi justicia. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno, ¿verdad? Porque por su grande misericordia nos ha guardado de todo mal y vamos a confiar en que todo esto que no va a pasar y que muy pronto pues vamos a estar todos unidos con los hermanos que no hemos visto y que Dios los guarde y que muy pronto estemos todos aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana tarde te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, mi Dios. Gracias por tu misericordia, Señor. Bendice a mis hermanos que están en sus casas, Señor. Ayúdalos a seguir adelante, Señor, que no desmayen, Señor, que siempre estés tú con ellos, como dice tu palabra, Señor, que no teman, porque tú estás con nosotros, que no desmayen, porque tú eres el Dios que nos esfuerza y siempre nos va a ayudar, siempre nos sustentará de la diestra de tu justicia. Gracias, Padre Santo, porque confiamos en un Dios vivo, Señor. Sabemos, Señor, que esto que está pasando, Señor, es a la vez para nosotros, Señor, para buscarte más, Señor, para estar en comunión contigo. Gracias, señores. Y así te damos las gracias, la honra y la gloria sea para ti, Señor, y vamos a seguir buscando de ti, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, y vamos a seguir con el servicio que va a estar. Gracias. Amén. Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Vamos a alabar a Dios. Amén. Vamos a tener este coro que dice: la dulce presencia de Dios está en este lugar. Dulce presencia de Dios está en este lugar. Thank
dice: me amaste a mí cuando nadie más lo hizo. Nos dio un nombre y ahora somos como una niña de sus ojos.
vamos a ver nuestras vidas, vamos a empezar a llevar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermano, en esta mañana, por este tiempo. Damos gracias por las personas que están en esta mañana, en este lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano. Damos también un saludo a mis hermanos que nos siguen por las redes. Le damos un saludo a alguien que está conectada, la hermana Claudia, Yocasta, del Templo Palabra de Fe y los demás. No me pone ahí quiénes sean, pero sé que hay gente que nos sigue en las redes y les damos un caluroso saludo. Esperamos pronto poder verlos y abrazarlos de manera personal. Y bueno, en esta mañana vamos a tener un tema, vamos a ir ahí al libro de, vamos a ver 3 citas. Y vamos a tener la primera cita ahí en Apocalipsis 1:6, donde dice la palabra de Dios. Vamos a esperar que todos lo tengamos. Apocalipsis 1:6. Dice de esta forma. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos a Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo en el que podamos compartir tu palabra, te alabamos y te bendecimos. Señor, porque es un privilegio para nosotros poder hablar de quién eres tú, Señor, de todo lo que ha cambiado nuestra vida, Señor, desde el día que tú llegaste a nuestra vida. Ha sido lo más especial, lo más maravilloso que nos ha pasado. Ya lo que quisiéramos que cada persona que no te conoce, Señor, pudiera experimentar, que te diera una oportunidad en su vida para que, Señor, puedan caminar en un propósito, para aquel que siente que su vida no tiene sentido. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a probar, mis hermanos, están aquí. Al día de hoy a tener un tema, hermano. Ese tema lo preparé a raíz de que esta semana tuvimos el día del niño, ¿verdad? Y la cita que leímos nos dice que porque el Señor nos ha dicho que somos reyes y sacerdotes. La iglesia de Jesucristo tiene 2 funciones en esta tierra. Una de ellas dice la palabra que somos reyes y sacerdotes. La palabra de Dios nos dice, hermano, que, bueno, desde el Antiguo Testamento nos enseña a hablar, que de hecho vamos a hablar acerca de los reyes, cómo fue la manera en que Dios se instituyó, ¿verdad? Y de esa manera los reyes se conocían a Dios. Y dice la palabra que cuando reinan los justos, el pueblo está en paz, pero cuando reinan los malos, el pueblo gime. Y podemos ver hoy lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, ¿verdad? Tiempos en que la tierra gime, pues entonces tendríamos que preguntar qué tipo de reyes estamos teniendo, ¿verdad? En la tierra. A veces, hermano, cuando la gente ha olvidado la ley de Dios, tristemente, pues podemos ver situaciones pues, no agradables en la tierra. Y nosotros que estamos, dice la palabra, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, pues nos toca también, hermano, tener ese tipo de situaciones, vivirlas, aunque no sabemos que no serán comparadas con aquellas que vienen para los que se queden a la gran tribulación, pero sí dice la palabra que sí nos tocaría también a nosotros vivir este principio de dolores. Entonces, hoy yo quiero hablar, hermano, dice que si Dios nos ha dicho que nosotros, la iglesia, somos reyes y sacerdotes, nosotros los que somos padres, pues estamos preparando una nueva generación de reyes y sacerdotes. Y en esta semana, más bien en esta semana, en mis lecturas devocionales, yo me encontraba con la vida de 2 reyes que me impactaron. Y yo le quiero poner este tema, este tema le vamos a poner, prepara a tus hijos para que reinen. Y hermano, no se trata de reinar, se trata de cómo vamos a reinar. Yo le quisiera hablar hoy de 2 reyes que están ahí en el libro de Segunda de Reyes. Vaya conmigo ahí al libro de Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos a ver el primer rey, y este rey se llamó Manasés. Vamos a leer aquí en el número 21, vamos a leer desde el número 1. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Pérsida, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y miren por qué dice la palabra, hermano, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos que este rey empezó a reinar muy jovencito, a los 12 años, y Jordi tiene 13, ¿verdad? Entonces quiere decir que era todavía más jovencito que esa edad. ¿Y cómo es posible, hermano, que desde esa edad, hermano, este muchachito ya traía la maldad en su
corazón. Y vemos, hermano, primero le voy a hablar un poquito del trasfondo que yo también aprendí acerca de Manasés. Manasés fue el hijo que le nació a Ezequías, aquel rey que le pidió a Dios 15 años extras. ¿Se acuerdan? Que dice la palabra que vino el profeta y le dice que va a morir, que prepare su casa, y dice que él volvió su rostro a la pared y dijo: Señor, si he dado integridad, pues ¿por qué me llevas antes de tiempo? Y dice que él empezó a llorar y Dios escuchó su oración y dice que apenas iba el profeta en el patio, cuando se regresa le dice: 15 años te son añadidos. Y a veces, hermano, esto nos hace entender que los tiempos de Dios son perfectos. A veces nosotros nos aferramos a que Dios haga otras cosas que no están dentro del propósito de Dios. Y Dios, por el amor, realmente por la fidelidad, hermano, Dios a veces hace cosas que nosotros le pedimos, pero no son de la entera voluntad de Dios. Es la voluntad permisiva de Dios, porque hay una voluntad perfecta y hay una permisiva. Entonces, él, hermano, pues le añade esos 15 años, y en esos 15 años nace este rey, que fue el rey, hermano, dice la palabra, más perverso que se levantó en la nación de Judá. Entonces, hermano, yo creo que si él hubiera sabido para que eran los 15 años añadidos, le hubiera dicho: Señor, lleva a pedir una vez, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios escuchó su oración. En esos años le nace Manasés. Y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones que los pueblos que había sacado para darle esa tierra a los hijos de Dios, hizo lo mismo. Pero por esa causa el Señor nos había desechado de esa tierra. Y fíjese todo lo que hizo. Dice que volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y qué tremendo, hermano, porque esto nos habla a nosotros cuando dice volvió a construir los lugares altos. Ezequías también hizo un proceso de limpieza de idolatría dentro de la nación de Judá, porque ellos eran de la nación de Judá, reinaban sobre Judá y era lo que se le conocía al reino del sur. Pero dice también, hermano, que él los volvió a edificar. Y esto nos tiene que tener a nosotros mucha conciencia, porque los estados de avivamiento y los estados de arrepentimiento, esto nos dice que no son permanentes. Un día la persona puede arrepentirse y quebrantarse y sentirse conmovida, y al año, a los 2 años, volver a un estado malo. ¿Sí me explico, hermano? Porque vemos a Israel que no permaneció en un estado de avivamiento, sino que dice la palabra que él volvió a edificar. O sea, aquellas cosas que había dejado de hacer, las volvió a hacer. ¿Qué es lo que trajo, hermano? Pues trajo desgracia para su pueblo, no nada más para él. Dice ahí, hermano, que hizo una imagen de acera como la había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. Y no solamente los adoró, dice que también rindió culto a aquellas cosas. Edificó así también, dice, altares en la casa de Jehová, dentro de la casa de Jehová edificó altares. Dice ahí, hermano, donde el Señor le había dicho: ahí pondré mi nombre, en Jerusalén. Dice también, hermano, que ofreció a su hijo se cree que era el primogénito el que ofrecía, se lo ofreció a Moloch, lo ofreció en fuego, porque era un rey, hermano, era en la cultura de los asirios, era un rey, era un dios al que se le ofrecían víctimas. Entonces creen que le había ofrecido porque él adoraba los ídolos de los sidonios, los ídolos de los babilonios, y había agarrado toda la idolatría de las culturas que lo rodeaban. Dice, hermano, que también, dice la palabra ahí, dice, pasó a su hijo por fuego, se dio a observar los tiempos y fue agorero. ¿Y qué es un agorero? Yo pensaba que un agorero era una persona que veía las estrellas, ¿verdad? Y que de ahí sacaba lo que ahora sí llamamos como personas psíquicas, como gente que usted conoce como el Walter Mercado, gente que ve esto, pero no, dicen, la palabra de Dios buscaba ahí en el diccionario que un agorero es una persona que se encarga de hablar maldiciones. Es una persona, por eso dice la palabra que contra Dios, contra el pueblo de Dios no hay agorero, no hay adivino. O sea, un agorero es una persona que se encarga a declarar maldiciones, a mandar maldiciones, a hablar males contra la gente. ¿Sí me explico? Entonces, eso fue lo que él empezó a hacer. Y obviamente, si él habla pura maldad, pues que era lo que iba a cargar, pues pura maldad, ¿verdad? Por eso dice la palabra que fue agorero. Y dice que instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así, y el hacer lo malo ante los ojos de Jehová y provocando, fíjense, hermano, porque todo esto se puede hacer, pero todas estas cosas provocan la ira de Dios. Dice la palabra que provocó la ira de Dios. Y lo más tremendo dice que puso una imagen de acera que él había hecho en la casa
la casa de Jehová, la cual había dicho a David y a Salomón: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual yo escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres. Y sabe una cosa, hermano, la diosa Acera, hermano, fíjese que yo estaba investigando, y la diosa Acera viene siendo la misma diosa Venus que adoran los griegos. La diosa Acera, hermano, era conocida como la diosa de la fertilidad. Entonces dice que la metieron en el atrio de la casa de Dios, o sea, en uno de los atrios de la casa de Dios, en el segundo patio, y en ese lugar le pusieron sacerdotisas que adoraban a la diosa Acera, que como era la diosa de la fertilidad, ¿sabe una cosa? ¿Cómo la adoraban? La adoraban con ritos de prostitución. Entonces imagínense hasta dónde permitió que Manasés se corrompiera la casa de Dios, porque dentro de los atrios de Dios, donde venía la gente a ofrecer sus sacrificios, ahora se había convertido en un burdel donde se hacían orgías sexuales, porque ahí estaba la imagen de la diosa de Acera. Entonces imagínense qué tremendo fue este tiempo, hermano. Este tiempo fue un tiempo terrible, pero dice la Biblia que Manasés, qué tremendo, llegó el día que sí se arrepintió, pero se arrepintió ya siendo un viejo. Yo le calculo que sí él empezó a reinar siendo un niño a los 12 años, y dice que reinó 55 años, más o menos tendría algunos, ¿qué serían? Echen años, me hacen cuentas, 67 años más o menos, ya una persona grande. Pero dice la palabra que ¿qué necesitó Manasés para arrepentirse? Dice que vino, hermano, el rey de Babilonia y se lo llevó con billetes, se lo llevó como esclavo. ¿Por qué Dios permitió todo esto, hermano? Pues obviamente usted ya ve la historia. Una persona que vuelve su espalda contra Dios y se dedica a hacer lo malo, pues no piense que le vaya a ir bien. Dice la palabra, mas luego que fue puesto en angustia, por eso la angustia trae arrepentimiento. Muchas veces nosotros pensamos por qué Dios nos lleva de angustia en angustia, pues preguntémonos si no estamos haciendo algo, hermano, que a lo mejor no sea agradable a los ojos de Dios, que no sea agradable a nuestra forma de caminar, porque Dios nos permite que pasemos de angustia en angustia. Y dice que entonces fue puesto en angustias y entonces habló Jehová humillado. Yo meditaba, ¿cómo oramos a Dios, hermano? Hay gente que ora con sueño, hay gente que ora porque tiene que orar, hay gente que ora, hermano, porque usted hay una necesidad. Pero mire, hay una oración cuando Dios no se resiste a la vida de la persona, cuando eres humillado. Cuando más que tu corazón, que tu cuerpo que esté en el polvo, que esté con tu frente al piso, que tu corazón realmente esté ahí con tu cuerpo, que esté en una oración donde tú clames de todo tu corazón, que le digas a Dios que haga misericordia por nosotros, por los nuestros y aún por nuestra nación. Y dice que dice ahí, hermano, que fue atendido, habiendo él, Dios escuchado, agradó la oración, y fue escuchado y oyó su oración, de restaurar a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés, fíjese, hasta entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. A mucha gente le va a costar mucho reconocer que es Dios, hermano, le va a costar muchos quebrantos y va a tener una vida desperdiciada, porque este hombre había sido llamado para reinar, y sin embargo, hermano, usted ve cómo reinó mal. ¿Sí me explico? No aprovechó la autoridad que Dios le había dado, el lugar que Dios le había dado. Dios hoy también nos ha llamado a nosotros como reyes y sacerdotes, y tenemos que ver bien, hermano, cómo estamos aprovechando la autoridad que Dios nos está dando, cómo estamos influenciando a la gente, si es para bien o es para mal. Entonces dice la palabra de Dios, hermano, que este muchacho, pues bueno, así fue como él vivió su vida en su reinado. Pero dice la palabra, hermano, en el capítulo 22, que luego él tuvo un nieto, y ese nieto se llamó Josías. Ahí está en el capítulo 22 y dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Querida, hija de Aría, de Bostar. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todos los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Entonces, hermano, miren qué tremendo, que Dios siempre en las generaciones va a estar buscando gente, hermano, siempre va a estar buscando gente que quiera servirle a Dios,
Qué hermoso es esto, porque ya no tenemos que llevar la condenación de los abuelos, de los padres. Si nosotros decidimos volvernos a Dios, Dios puede romper todas esas cadenas de maldad en la gente de nuestras generaciones que no sirvió a Dios y no ser dañados por aquellas cosas. Antes de él tuvo un padre. Su padre se llamó Amón. De Amón se habla muy poco. Pero lo que sí podemos mencionar, hermano, es que dice que él nunca, dice, y no anduvo, él fue una persona que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no anduvo, dice ahí, en los caminos de Dios, y dice, y nunca se humilló a Dios. Entonces, de Amón lo único que podemos decir que fue un rey muy antiguo, ¿verdad? Un rey muy antiguo y no se menciona nada del rey Amón. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, qué triste es pasar por la vida sin dejar ninguna huella. O lo poco que se puede hablar de nosotros, pues sea algo no bueno, ¿verdad? Entonces, hermano, el de él no se habla mucho, pero sí dice que nunca se humilló. Y aunque la gente no tenga nada bueno que decir de nosotros, hermano, con el simple hecho que digan que buscábamos de Dios ya era algo bueno. ¿Sí me explico? Pero él ni de ese pudo haber dicho esto. Pero sin embargo, él tiene un hijo, hermano. Y ese hijo desde pequeño, dice la palabra, que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y aquí me encanta esto porque quiere decir que cada persona tiene una decisión personal. No importa cómo vieron tus padres el evangelio, o cómo hayan sido tus abuelos, o cómo sea la gente que te rodea. Cuando hay personas que quieren buscar a Dios, hermano, no van a excusarse con los pecados ajenos. Van a vivir una vida que realmente, hermano, sepan que agrada a Dios. ¿Sí me explico, hermano? Porque a veces nosotros medimos la espiritualidad de nosotros comparándonos con otros personas que a lo mejor buscan menos de Dios que nosotros y aún a los santos. Pero hermano, vamos a medirnos con gente que busca más de Dios, porque entonces eso nos va a llevar cada día a un mayor peso de excelencia y de búsqueda, y vamos a ser nosotros bendecidos. De hecho, nosotros tenemos dos tipos de personas. Tenemos las personas que ministramos, las que están aprendiendo de nosotros, y tenemos las personas de las cuales nosotros seguimos porque estamos aprendiendo de ellos. Esos dos tipos de personas tenemos que tenerlas siempre en nuestra vida, porque alguien tenemos que dejar marcado con nuestra enseñanza. Y también, hermano, tenemos que seguir nosotros en un proceso de crecimiento. Yo siempre tengo un dicho que dice que agua estancada se apesta. Una persona que deja de crecer, hermano, en la gracia, en el conocimiento, en la oración, en todo, hermano, es una persona, hermano, que tristemente voy a decirle que hasta ahí llegó, hermano, su vida de crecimiento con Dios, y va a perderse de muchas cosas que Dios quiere. Este hombre Josías, hermano, este niño Josías, porque estamos hablando del día del niño, ¿verdad? Que estos dos niños empezaron a gobernar cuando eran, todavía estos reyes empezaron a gobernar cuando eran niños. Este niño hizo muchos cambios, hermano. Dice la palabra que él, no le voy a llevar a toda la lectura como ahorita Manasés, porque es mucho, porque todavía lo que se habla de Josías son más capítulos que los que se hablan de Manasés. Pero si usted lo quiere leer en su casa, léalo. Hay cosas tan interesantes en la Biblia que nos dejan, todo lo que usted lea nos deja una enseñanza. Dice, hermano, que él, hermano, empezó a hacer muchas cosas. Una de ellas dice que a los 8 años, hermano, él empezó a limpiar todo lo que su abuelo Manasés había hecho. Destituyó a los encantadores, mandó a erradicar los adivinos, sacó los agoreros, quitó todas las imágenes que se habían metido en el templo de Dios, hermano, quitó todas las imágenes de las que estaba plagada Israel, hermano, de idolatría. Ellos hizo que el pueblo de Dios, hermano, quitara toda esa idolatría. ¿Y sabe cuánto? Esto no estaría fácil, hermano. ¿Sabe cuánto tiempo le costó? Le costó 10 años. Desde la edad de 8 años hasta los 18 años, él se la pasó quitando, hermano, toda idolatría que había en el pueblo de Dios para que solamente adoraran a Dios. Un jovencito, imagínense, de los 8 a los 18, dicen que un niño deja de ser un niño a los 18. Entonces su niñez fue una niñez que dedicó para que la gente conociera a quién, a Dios vivo, un niño bien ubicado. Ahorita le voy a decir dónde estaba el secreto de Josías. Dice también, hermano, que a los 18 años él terminó de hacer esto, pero luego empezó con una segunda obra, y dice que empezó a reparar la casa de Dios. Empezó a pedir ofrendas al pueblo y mandó sacar el dinero que había en la casa de Dios para que se hicieran reparaciones en la casa de Dios, porque la casa de Dios estaba descuidada. Habían invertido más en su idolatría que en hacer que la casa de Dios estuviera bonita, estuviera
arreglada. Entonces él reparó la casa de Dios. Y cuando, mira hermano, cuando Dios se da cuenta que nosotros empezamos a ocuparnos de las cosas que a Él le agradan, Dios se va a manifestar. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando ellos están reparando la casa de Dios, encuentran el libro de la ley. Y cuando encuentran el libro de la ley, hermano, pues fue todavía mayor la conversión de Josías. Porque él empezó a leer que todos ellos estaban bajo un enorme peso de maldición por todas las cosas que habían hecho, todas las cosas que desagradaban a Dios. Y dice la palabra, hermano, que él, hermano, rasgó, hizo varias cosas. Dice ahí en 2 de Crónicas 34:26, dice que él, hermano, cuando empieza a leer la palabra, dice que él rasgó sus vestidos y empezó a llorar delante de Dios, porque dijo, realmente te hemos fallado. Y había una palabra terrible, hermano, que venía juicio contra la nación, juicio contra el pueblo. Pero dice la palabra, hermano, que cuando él empieza a llorar, ahorita le voy a decir todo lo que dice que entonces vino palabra de Jehová a través de una profetisa, y lo que le dice, por cuanto oíste la palabra de este libro, o sea, lo primero es oír. Dijo, luego, tu corazón se conmovió. Qué importante, hermano, porque muchas veces nosotros oímos la palabra de Dios, pero no nos conmovemos. Oiga, oímos la palabra de Dios, y cuántas veces después de usted oye un tema de la palabra de Dios, hermano, usted se conmueve, usted se viene a llorar delante de Dios. Es conmoverse. Hay gente que se conmueve más con las novelas o con las películas, con la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántas veces usted está leyendo la Biblia y usted empieza a llorar porque su corazón se conmueve? Entonces necesitamos tener un corazón conmovido, hermano, porque el Espíritu de Dios dice la palabra que nos anhela celosamente, y Dios quiere que la alabemos en espíritu y en verdad, y todo vuestro ser, hermano. Nuestras emociones también tienen que estar involucradas en la voluntad de Dios, y no solamente las emociones, porque mucha gente a lo mejor nos podemos quedar en las emociones, pero no hacemos cambios permanentes. Le dice ahí, por cuanto te humillaste, hermano. Qué importante es la humillación. ¿Cuántas veces nos hincamos, hermano? Realmente ora usted hincado. Hay gente que ya ora acostado, oramos sentados porque ya nos cansamos. Yo entiendo, pero tome un tiempo para orar hincado. ¿Sí me explico, hermano? Porque esa es humillación. Y no nada más tenga su cuerpo, también tenga su corazón y su alma. Dice la palabra, hermano, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Imagínense, él hizo un largo su vestido de príncipe, lo rasgó, su vestido de rey, porque dijo, lo que viene es terrible. Ni mi vestido, ni lo que tengo, ni mi corona me van a salvar de lo que viene sobre esta nación. Dice, y lloraste en mi presencia, hermano. A veces porque dicen, ¿por qué tus hermanos lloran mucho? Pues yo prefiero llorarle a Dios y no estar llorando de calamidades. ¿Sí me explico, hermano? Llorarle a Dios de gratitud, llorarle a Dios, Señor, diciendo no puedo con esto, a estar llorando, hermano, por las calamidades que vienen y las que vendrán para esta tierra. Y dice, tus ojos, fíjese lo que dice, tus ojos no verán este mal, sino que traigo, el mal que traigo en este lugar, dice, sobre los moradores de él no será en este tiempo. Dios decidió aplazar el juicio, porque hubo un hombre, un muchacho, hermano, que se puso en la brecha, y no solamente salvó su vida y su familia, sino que salvó la vida de la nación por un tiempo. Es que importante, hermano, son pasos para que una persona pueda buscar de Dios, hermano. Se las doy porque Él lo hizo, y usted ve que fue para Él algo que trascendió y que cambió por un tiempo. Sabemos que este mundo también, hermano, va para mal, pero si usted y yo como pueblo de Dios nos volvemos a Dios, humillamos nuestro corazón, tal vez las cosas que vengan no sean nuestro tiempo. Tal vez las cosas que se están viviendo Dios las aplace y no las mande en nuestro tiempo, por cuanto ha habido gente que su corazón le ha buscado. Y dice, hermano, que él cuando encuentra la palabra de Dios, hermano, dice que, bueno, busca a la profeta, y qué importante es eso. Una persona que ama a Dios está buscando siempre, hermano, palabra de Dios, rema de Dios. La palabra viene, y cuando él le da la profecía, hermano, que le dice que no lo va a hacer en su tiempo, por cuanto él se humilló, dijo, pues esto no se va a quedar aquí, ya le tomé el juicio por un tiempo, pero no voy a provocar que nuevamente esto venga sobre nuestra nación. Y dice que ordenó, obligó que toda la gente viviera conforme a la palabra de Dios. Oiga, hermano, yo no sé, hermano, cómo podrá uno obligar a la gente que camine en la palabra de Dios, pero dice que él lo obligó porque él había hecho un pacto. Hizo un pacto, y él como rey tenía que hacer que se cumpliera con la gente con la que él estaba reinando. Él hizo un pacto y dijo, Señor, por cuanto tú haces esto, yo te prometo que toda la gente te va a buscar, que ya no habrá quien haga idolatría, que ya no va a haber agüero entre nosotros, que ya no beberá divino, que ya no va a haber otro Dios delante de nosotros si no seas tú. Hizo un pacto y obligó a la gente. Oiga, hermano, ¿qué quisiéramos nosotros? ¿Cómo podemos obligar a la gente
que busque de Dios. Decía un pastor en esta semana, decía, nos mandaba ahí un escrito por un grupo y decía, ¿cómo podemos hacer, hermanos? ¿Cómo está su gente ahora que estamos pasando las proyecciones? Porque yo creo que los niños ni se conectan. ¿Por qué no se da cuenta de quién se conecta y quién no se conecta? Y estaba triste el hermano, dijo, yo pienso que a mucha gente que no le gusta venir a la iglesia, esto le cayó como anillo al dedo. Y bueno, hermano, yo simplemente le decía, hermano, mire, si ellos no reciben la palabra, habrá quien aprecie nuestra palabra. Y la palabra va a llegar como la salvación, que era para los judíos y no la quisieron, y nosotros, los gentiles, alcanzamos salvación en eso, ¿verdad? Nosotros ahorita la única manera que tenemos que predicar es a través de las redes. Vamos a predicarla porque no nos podemos callar. Y el que la tome, gloria a Dios, y el que no, pues ni modo, porque no podemos obligar a nadie, así lo explico, hermano. Pero los que son de Dios, decía el hermano, yo lo que veo, que los que siguen buscando de Dios son los que buscan siempre. No ha sido una diferencia. Pensábamos que esto iba a traer un despertar, que esto iba a traer un compromiso, y no fue así. Y nos da mucha tristeza. Tengo un tema, hermano, que Dios me dio que lo voy a compartir, pero no podemos obligar a la gente. Dice que Él la obligó, y fue algo bueno lo que hizo. Ojalá hubiera una manera que pudiéramos obligar a la gente a buscar de Dios, porque no sabe qué bien le haríamos si nosotros pudiéramos obligarlos, porque aunque fuera por obligación, hermano, iban a ser bendecidos. Amén. Y dice la palabra, hermano, que celebró la Pascua. Y bien, usted sabe que al celebrar la Pascua, Jesús tenían años que no celebraban la Pascua. El sacrificio de la Pascua, ¿sabe qué es? El sacrificio de la Pascua era una manera en que ellos estaban celebrando la liberación. Y también el sacrificio de la Pascua, hablando del Cordero Pascual, que es Jesucristo, que un día alguien iba a venir a pagar por nuestros pecados. Lo que yo puedo entender es que ellos al celebrar la Pascua, hermano, Josías, ¿sabe a dónde los llevó? Los llevó nuevamente a encontrar su salvación. Porque esta es la Pascua. Cuando el Cordero de la Sangre nos limpia de todo pecado, los llevó a la nación en su deseo, en su afán de que los juicios de Dios no vinieran sobre su vida, los llevó otra vez a encontrar su salvación. Eso haríamos nosotros si pudiéramos obligar a la gente a buscar de Dios. Los obligaríamos a ser salvos, los obligaríamos a ser bendecidos. Pero acuérdense que Dios no obliga a nadie a nada, ¿verdad? Esto es personal. ¿Y dónde está, hermano, la diferencia entre Amón y la diferencia entre Josías? Dice la Biblia que Josías tuvo una madre que se llamó, que dice la palabra ahí, déjenme le digo, ahorita lo leímos. Dice ahí, la madre de la mamá se llamaba Gedida. Y el nombre Gedida, hermano, tengo una amiga que tiene su hija que se llama Gedida, nunca había escuchado, ay, qué nombre, pues no se me hace muy atractivo el nombre, pero yo no sabía qué significaba. Y hoy en la mañana, yo les voy a contar una historia muy bonita. Dios me daba una palabra para alguien y me decía, dile que es un bebé que tiene algún nombre y todavía está decidido. Decía, dile que le ponga un nombre que realmente hace su vida una bendición, que no le ponga nada más porque suena bonito. Y Gedida significa el amigo de Dios. Entonces, hermano, Josías tenía una madre que era una amiga de Dios. Yo le voy a decir una cosa, va a ser muy difícil que un hijo se extravíe cuando tiene padres que saben ser amigos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque un amigo de Dios siempre va a hablar bien de su amigo. Siempre va a buscar que sus hijos conozcan la palabra y que amen a Dios. Entonces, ese es el gran secreto que hubo entre Josías y Manasés. Ojalá que nuestros hijos tengan amigos de Dios, hermano. Gente que es fiel en todo tiempo, gente que es fiel a través de las circunstancias, gente que tiene un pacto con Dios, gente que ama a Dios por sobre todas las cosas y aún, fíjese bien, obligando a sus hijos a que busquen de Dios, los va a llevar a la salvación. ¿Por qué, hermano? Porque yo como pastor no puedo obligarlos, pero usted como hijo, mientras que sean niños, sí los puedo obligar. Alinearlos a que busquen la palabra de Dios, a que busquen la presencia de Dios. Y si hacemos esto que hizo Josías, que obligó al pueblo a que no tuviera otro ídolo, obligó al pueblo a que buscara de Dios, a que caminaran en la verdad, ¿sabe una cosa, hermano? Habremos hecho muy buen trabajo. Ningún rey como Josías será levantado sobre Israel. Yo en todo el mundo recuerdo al niño Josías, al rey niño que volvió el corazón de una nación a Dios. Hoy nuestros hijos, hermano, tienen esa misión, tienen esa encomienda. Y esperamos que usted y yo como padres hagamos nuestro trabajo. Yo quiero recordarle este día del niño que acaba de pasar, que nuestros hijos son una bendición. Dios nos los dio para que reinen y de nosotros dependerá cómo reinen. De nosotros, hermanos. Que
marquen la vida de las personas para bien, o que las marquen, hermano, simplemente para decir, no he conocido que esté tan alejado de Dios como esta persona. ¿Cómo puede ser posible que conociendo a Dios puedan vivir de esta forma? Nosotros decidimos, hermano, qué clase de historia queremos que se escriba de nosotros y de los que vienen después de nosotros, de nuestros hijos. Así que echémosle ganas. Si somos amigos de Dios, comprometámonos y vivamos una vida. Acuérdense la oración que hizo Josías, se humilló delante de Dios, rasgó sus vestidos. Dice que lloró delante de Dios. Usted y yo tenemos las claves para poder lograr que nuestra familia, hermano, no reciba un castigo sobre sus vidas. Tal vez, hermano, por la maldad que se puedan estar viviendo. Es muy fácil hoy. Si usted y yo no escribimos una historia sobre el corazón de nuestros hijos, los amigos que no temen a Dios la escribirán, el mundo la escribirá, sus maestros la escribirán, las escuelas que ahorita están buscando también, hermano, alejar a la gente de Dios, la escribirán. Así que más que nunca usted y yo tenemos que estar bien cimentados y dedicarle todo el tiempo que podamos a la educación de nuestros hijos. Y si usted y yo hacemos esto, téngalo por seguro que el día de mañana le van a decir, como dice la palabra, hablando de la mujer prudente, y sus hijos la llaman bienaventurada. A su padre, dice la palabra, también lo alaba. Entonces, ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Dios me los bendiga, mis hermanos. Espero que les sea de bendición este tema. Bueno, hermanos, que tengan buenas tardes.